Seguimos con los fundamentos de la fe, llamado a la obediencia. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, el privilegio de estar reunidos nuevamente en tu nombre. Gracias porque cuando no estamos completos, los que comúnmente entramos, pues nos extrañamos uno al otro. Sabemos que tú tienes en control todas las cosas, pero la palabra de Dios dice que llevemos las cargas los unos de los otros, lloremos unos con otros, nos consolemos unos con otros, confesemos nuestros pecados unos a otros. Y pues tú por algo has permitido que se haya hecho este pequeño grupo de discipulado. Sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros conforme a tu palabra y hoy te agradecemos porque nos sentimos privilegiados de que nos des la oportunidad nuevamente de estar reunidos juntos, orando los unos por los otros y estudiando la palabra los unos por los otros. Te agradecemos porque en tu gracia, pues Carlitos está ya en su casa, está con nosotros y pese de que tiene algunas situaciones ahí todavía de salud que no está al 100, pero pues tú le has dado la oportunidad nuevamente de estar reunido aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, ya que él se ha dado cuenta que la palabra es la única que nos fortalece, la única que nos sostiene, nos hace prevalecer en cualquier circunstancia. Y su fe crece a través de la palabra y eso lo has demostrado a lo largo de estas situaciones que le han pasado de enfermedades y situaciones que están enfrentando. Lo mismo la hermana Leonor Jaramillo, a veces también se ha puesto mal, pero en tu misericordia también le permites que hoy pueda estar tranquila también y pueda estar con nosotros estudiando tu palabra. Que también ella se goza en ti, en deleitarse en tu presencia, en tu palabra, y que pues, las oraciones que hemos hecho siempre tratamos de hacerlas conforme a tu santa voluntad. Yo te agradezco también por Karen, por la vida de sus niñas, que aunque están todavía en el hospital, nosotros confiamos plenamente en tu soberanía y en tu providencia, sabiendo que tú tienes todo bajo control. Gracias, Padre, por esa misericordia y esa gracia que nos das sin merecer absolutamente nada. Mas, sin embargo, tú eres bueno y eres fiel a pesar de que a veces nosotros no lo somos. Tú te mantienes firme y siempre cumples tus promesas. Seguimos poniendo en tus manos la salud de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de estas dos pequeñitas que están en el hospital, de Karen que se recupere pronto de su operación. Y así te pido por la hermana Marina, por la hermana Rosy, para que ellas también sigan confiando cada vez más, por mí, por mi familia. Todos te necesitamos, pasamos pruebas o vamos a pasar pruebas, ninguno se puede escapar de eso. Pero confiamos en que tú nos llevas a ese lugar, a esa situación por algo y para algo que siempre es bueno. Y también nos mandas a orar los unos por los otros. Pedimos por Romina Salinas Rivera, de 14 años, por sus papás, por su familia, para que en esta situación ellos puedan voltear a mirarte y sus familiares o nuestra hermanita pueda tener la oportunidad de predicarles el Evangelio y estén en una situación donde ellos puedan escucharte y puedan darse cuenta que tú eres un Dios verdadero, un Dios que promete salvación y perdón de pecados, y que ellos volteen a mirarte y vayan a ti humillados ante tu presencia, para arrepentidos de sus pecados y pongan realmente una fe en ti, al igual que la niña ya de 14 años que puedas dar la oportunidad de que escuche el Evangelio y pueda ella también salvarse para glorificarte. Todo esto que acabo de mencionar es el anhelo de nuestro corazón, pero como el ejemplo que nos dio tu Hijo al ir en la cruz, antes de ir a la cruz, es lo que nosotros quisiéramos, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Te pedimos todo esto y ponemos en tus manos este estudio. Es en Cristo Jesús que estamos orando. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya aparentemente nuestro último estudio de fundamentos de la fe. Esperemos que hoy lo podamos acabar. ¿Qué es el llamado a la obediencia? Vamos a empezar con primera de Pedro 1, 14, 15.
Primera de Pedro 1, 14, 15, que dice, como hijos obedientes, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego vemos otro mandato a obedecer los mandamientos en Primera de Juan 14, 15. Primera de Juan 14, 15, ahí vemos otro mandato donde dice que si tú realmente amas a Dios, si me amas, guardarás mis mandamientos. Estas son nuestras citas bases en este tema. Pero ¿qué es esperado de lo que escuchan la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se debe de esperar de aquellos que escuchamos la palabra de Dios? Santiago 1.22 nos lo dice. Santiago 1.22, ¿qué dice? No sean simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces el llamado a seguir a Cristo es requerido de una persona que sigue a Jesús. ¿Qué se requiere para alguien que diga que yo estoy siguiendo a Jesús? Según Lucas 9:23, te tienes que negar a ti mismo. Ese es lo primero que se requiere para una persona que quiere seguir a Jesús. Negarse a sí mismo, porque ahí dice, toma tu cruz y sígueme. Y lo vemos en Jesús vemos el ejemplo. Primera de Pedro 2:20, 23. Primera de Pedro 2:20, 23. Ahí dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahí vemos el ejemplo, cómo respondía ante el sufrimiento. Cuando le cometían pecado, él pagaba, le hacían un mal, él le hacía un bien. Y luego vamos a ver también Romanos 6:16. Romanos 6:16, ahí hay un llamado a la sumisión. Primero vemos el llamado a la obediencia, a los mandamientos, a seguir a Cristo, que ya vimos, pero también hay un llamado no nada más a eso, sino a someterte a la sumisión. Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16, que ya les dije. O te sometes al pecado o te sometes a la justicia. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Cómo te tienes que presentar ante Dios? Como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. El que dice, este es nuestro acto espiritual de adoración. Para que Dios acepte algo que tú le puedas ofrecer a Él, Él espera que tú ya te hayas entregado todo tú, tu cuerpo, tu mente, tu voluntad, tus ilusiones, todo lo que tus anhelos. Y después te entregas como sacrificio vivo. Y después ya todo lo demás es aceptable ante Dios. Estamos hablando de la salvación aquí, de reconocer y someterte completamente al señorío de Cristo. Otra cosa importante, la obediencia marca a un verdadero creyente. La obediencia marca a un verdadero creyente. Primera de Juan 2, 3, 4. Primera de Juan 2, 3, 4. Si ustedes recuerdan, vimos el Evangelio ya cómo lo vamos a predicar. Les di varias citas bíblicas donde ustedes pueden hacerlo. Y si Dios nos lo permite, en algún momento podemos
les puedo enseñar cómo poder hacer un breve estudio en cuanto al Evangelio, cuáles son los puntos importantes, para que ustedes también aprendan a hacer un bosquejo, por decirlo de esa manera, y así ustedes mismos hacer un bosquejito y sobre eso poder predicar el Evangelio, llevando como su tipo, como acordeón, por decirlo así, con citas y todo lo que se dé cuando se preste, porque hay oportunidades que sí se presta, porque están ahí, quieren saber, y tú les pasas una Biblia, y puedes decir, vamos a ir, ahí está, agarra la Biblia y vamos a buscar esta cita, y los vas llevando. Hay otras veces que no, y se lo tienes que decir como de memoria, pero eso te va a ayudar a ejercitarte y para que cada vez fluya más. Pero también les tienes que decir esto que estamos viendo aquí, el llamado a la obediencia, al sometimiento, porque si no, aunque digan que sí a todo lo del Evangelio, pues es una fe muerta, no hay una fe viva. Y es lo que estamos viendo aquí. Porque ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Bueno, ¿dónde empieza la obediencia cuando alguien decide seguir a Cristo? Pues cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador, cuando reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, ahí empieza la obediencia. Y luego, ¿qué es lo que indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tu vida empieza a caracterizarse por obediencia, por amor a la palabra. No eres perfecto, no vas a ser perfecto, pero sí puedes llegar a ir creciendo a santificado por el Espíritu Santo. Pero si no es así y sigues continuamente desobedeciendo la palabra, ¿qué es lo que indica eso? Pues que no conoces a Dios. Y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Primera de Juan 2, 3, 4 que les dije. Y Jesús en Mateo 7:21, Jesús en Mateo 7:21, él dice que es lo que caracteriza a un verdadero creyente como uno que entrará en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que lo caracteriza? Es el que hace la voluntad de mi Padre, dijo él. Todo aquel que hace la voluntad del Padre. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda, el que se somete, el que obedece. Y luego dice, en esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabes que estás en Cristo realmente, que tienes una fe verdadera? Pues que guardas, que obedeces y que te sometes a la palabra de Dios, que amas la palabra de Dios como un estilo de vida. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Y vamos a ver unos ejemplos de desobediencia en la Biblia. Unos ejemplos de desobediencia. Primera de Samuel 15, 16, 23. Primera de Samuel 15, 16, 23. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba esperando a que llegara Samuel porque iba a pelear la guerra? Y ya se le iba a hacer, ya estaban los enemigos acercándosele y dijo, pues ya para qué espero a Samuel, yo voy a hacer la ofrenda y voy a prender yo ahí y yo se la entrego a Dios, ¿no? Y entonces llegó Samuel y le dice le dijo ahí en el versículo 22 de la cita que les di, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención, o sea, escucha y obedece, que el sacrificio y que la grosura de los carneros. El problema de los judíos es que ellos pensaban que con que hicieran el sacrificio y aventaban el animal ahí, ya habían cumplido, pero no lo hacían por fe, no lo hacían obedeciendo de una forma, se podría decir, santa, de una forma verdadera. Y aquí vemos el ejemplo de Saúl cómo desobedece. Y ya saben la historia, lo que pasó. Por no haber esperado a que llegara Samuel, se podría decir que Dios lo estaba probando y él reprobó ahí porque
Pues si confiaba en Dios, he dicho, no, pues yo me espero hasta que llegue Samuel, para que él haga la ofrenda y entonces ya voy a pelear. Ahora, ¿a qué son comparadas la obstinación y la rebelión? Porque ahí vemos que en el capítulo 15, versículo 16 y 23 que ya les di, dice el versículo 23, porque la rebelión, ¿y qué es la rebelión? O hacer algo a tu manera, no como Dios te lo pidió, sino impacientemente, te estás rebelando ante Dios, y es como pecado de adivinación, le dice Samuel ahí. La rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Así lo comparó Samuel. Ya saben lo que le costó haber desobedecido a Dios. Fue desechado como rey. Y también se sabe la historia de lo que le costó a Moisés también, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida. Y nada más por ese detalle. Ahí podemos ver cómo Dios se toma muy en serio. O sea, si yo te lo digo así, si yo te digo que esa forma me tienes que adorar, así lo tienes que hacer. Ahora, Zacarías 7, 8, 14. Zacarías 7, 8, 14. Fíjese lo que dice los versículos 11 y 12. Dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Dios mandó unos profetas para que les hablaran, y ellos se taparon los oídos, no escucharon lo que Dios les estaba diciendo, y ahí a través de esa desobediencia afectó sus oraciones. En el versículo 13, fíjese lo que dice, cómo le afectó sus oraciones por desobedecer a Dios. Dice, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Pero por qué no quiso escuchar? Porque ellos anteriormente se habían tapado los oídos y habían endurecido su corazón porque no quisieron escuchar a Dios. Y el versículo 14, vemos el resultado. Los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. ¿Qué trato de decirles con todos estos ejemplos? Hoy día tenemos la palabra de Dios, y Dios te dice cómo quiere que vivas, cómo quiere que lo adores, ni más ni menos. Y ya saben que la principal adoración es tu obediencia, porque tú puedes estar haciendo muchas cosas que Él te manda hacer, pero con tu corazón no está sometido, ni está obedeciendo, ni está en la motivación correcta, y es comparado con esos ejemplos que acabo de darles. ¿Y cuál va a ser el resultado? Siempre el pecado trae resultados catastróficos. Siempre, siempre. Aquí hemos visto ejemplos de desobediencia, pero ahora vamos a ver ejemplos de obediencia. Y hay otros más de desobediencia, pero nada más tocamos estos. Vamos a ver ejemplos de obediencia. Hay un libro y un capítulo que le llaman Los héroes de la fe, Hebreos 11, donde ahí vemos, por ejemplo, la obediencia de Abraham, en ese capítulo. Eso está en Génesis 12, 1, 4. Génesis 12, 1, 4. Y es paralelo a Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. Y fíjense el ejemplo de obediencia de Abraham. ¿Qué le dijo cuando lo encontró Dios a Abraham? Lo primero que le dijo es que dejara su parentela, que dejara la tierra y que se fuera a la tierra que le iba a mostrar. Y Abraham lo hizo.
y se fue a un lugar donde no sabía dónde iba a ir. Simplemente dijo, pues si Dios me lo dice, yo voy. Génesis 22, 1, 12. Génesis 22, 1, 12. Ustedes se dan cuenta cómo Abraham empezó obedeciendo a Dios a través de decirle, deja tu tierra y vete. Pero después hubo otra prueba más complicada porque le dijo que sacrificara a su hijo. Y ahí podemos ver que Abraham igualmente, aunque no era perfecto porque ya sabemos cómo era a lo largo de esa historia de Abraham, pero aún así era un hombre que confiaba en Dios. Ya se sabe la historia. Capítulo 12, 15, 18 hasta el 21. En el capítulo 12 le da la promesa de que iba a tener un hijo. Y hasta el capítulo 21 viene la promesa y ya han pasado 25 años. Y sin embargo él se mantuvo firme, aunque Sara dudó en algunos momentos. Pero Dios fue fiel y cumplió la promesa. ¿Por qué? No porque Abraham fuera perfecto, porque él obedeciera siempre perfectamente bien, sino porque Dios cumple su palabra. Esa es por Dios. Dios siempre cumple la palabra. Y Dios siempre es fiel a su palabra. Y nosotros debemos darle gracias a Dios de que Dios es fiel pese a nuestras incredulidades de nosotros y a nuestras infidelidades de nosotros. Él está por encima de eso. De eso tenemos que darle gracias a Dios. Regresando a Abraham, él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. Ahora, ¿por qué Abraham obedeció? Porque hay tres cosas que le prometió Dios al hijo de Abraham. Esas las vemos en Génesis 26, 2:5. Génesis 26, 2:5. Fueron tres cosas las que le prometió Dios a Abraham. Número 1, lo primero que le prometió Dios es que su descendencia será multiplicada como las estrellas del cielo. Esa fue la primera promesa. La segunda, su descendencia recibirá toda la tierra, todas estas tierras. Hablamos de toda la de Canaán, ¿no? Su descendencia será multiplicada, su descendencia recibiría todas esas tierras. Y número 3, a través de sus descendientes, ¿quiénes iban a ser bendecidas? Todas las naciones, refiriéndose a Jesús, que iba a venir de la tribu de Judá, o de uno de los hijos de Jacob, Israel. Entonces ya vimos algunos ejemplos de desobediencia. Ahora vimos una de obediencia en Abraham, pero vamos a ver uno todavía mejor. El ejemplo de obediencia de Cristo. De Cristo. Juan 4:34. Juan 4:34 dice, ¿cuál era la preocupación principal de Cristo aquí en la tierra? Él quería hacer la voluntad de quién, del que me envió, dice, y llevar a cabo su obra. ¿De quién? Del que me envió. Cristo, Filipenses, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y aunque es Dios, se encarnó y se sometió al Padre, por decirlo así. Y si ustedes se dan cuenta, aún frente a la cruz, ahí vamos a ver la actitud de Cristo. Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice, ¿qué dijo? Ahí hay algo muy importante. Primero, en Juan 4:34 que les dije, él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino el que me envió. Y vengo a acabar no mi obra, sino la obra del que me envió. Y no solamente cuando él estaba aquí y aún no había persecución. Aún cuando estuvo en los peores momentos, él seguía en el mismo sentir. Fíjese ahí, dijo, pero no se haga mi voluntad, cuando le pidió, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El sufrimiento, todo lo que iba a llevar. ¿Y qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, no nada más, no cuando estemos bien. Aun cuando la situación no está de acuerdo a como queremos, porque anhelamos otros resultados, aún en esos momentos siempre tenemos que decir que no, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces somos egoístas al pedir. Porque pedimos de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría, como humanos. Por ejemplo, bueno, en mi caso con usted, la situación de las niñas y todo eso, pues el anhelo de nuestro corazón y de mi corazón como abuelo y mi hijo y mi nuera, pues es que las niñas se queden con nosotros, ¿no? Y que podamos criarlas en el Señor y que podamos andar con ellas y empezar a vivir una familia que glorifica a Dios y verlas crecer y todo, etcétera. Pero si Dios quisiera llevarse una o se las quisiera llevar a las dos, ¿qué sería mejor? No para mí, sino para ellas. Pues sería infinitamente mejor estar con Dios, ¿no? Que quedarse con nosotros pecadores, en un mundo pecador, en un mundo que cada vez va de mal en peor. ¿Por qué seguro que ellas serían con Él, con Dios? Y como dijo David, cuando se muere su hijo que tuvo con Betsabé, dice él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a verlo. O sea, yo sí puedo ir a él. Él sabía y decía, yo lo voy a ver. Cuando me muera, yo voy a ir donde él está. Entonces, por poner un ejemplo, pues siempre hay que decir, no se haga mi voluntad, la tuya. Porque tu voluntad siempre va a ser mejor y siempre va a ser más sabia y siempre va a ser más perfecta, porque no es egoísta, simplemente es porque así es, porque tú eres el Dios y el Rey de Reyes, el que decide, el que da y quita, el que hace vivir y hace morir, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el ejemplo de Jesús. Entonces a veces cuesta trabajo, pero Jesús nos está dando el ejemplo aquí. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto Jesús a ser obediente? ¿Hasta qué punto estás a veces tú ser obediente a Dios? ¿Hasta qué punto puedes alcanzar a llegar a hacerlo? Filipenses 2.8. Filipenses 2.8. Jesús estaba dispuesto a ser obediente hasta la cruz, hasta la muerte, muerte en la cruz. Porque ahí dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Hasta donde fuera. Confiando siempre en Dios. Acuérdense que él dependía de Dios, siendo Dios. Valga la redundancia. Se la pasaba orando, se la pasaba en comunión con su Padre. Porque como era también 100% hombre, pues obviamente también sentía cansancio, sentía debilidad, sentía todo lo que sentimos como humanos. Y en ese aspecto tenía que estar siempre sometido a su Padre. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Ahora fíjense. Juan 15:10. Quiero darle algunas cosas que Dios promete darnos si obedecemos los mandamientos y nos sometemos a su palabra, a su soberanía, a su providencia. Juan 15:10, ahí dice que permaneceremos en su amor. Permaneceremos en su amor. Y Juan 15:14 dice que seremos sus amigos. Y Juan 15, primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Lo que pidamos, lo recibiremos de él. Pero acuérdense, conforme su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad de él. Porque si es tu petición, por ejemplo, como dije, puse mi ejemplo ahora hace rato, si las niñas salen sanas y todo, pues quiere decir que lo que yo pedí se sometió a su voluntad y esa era su voluntad también de él. Entonces, pues gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que pedir siempre. Jesús pedía
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y 3 veces oró. Y al final de cuentas, él se sometió a la voluntad de Dios y terminó haciendo la voluntad de Dios, que era morir en la cruz para salvación y para todos los pecados. ¿A qué compara Jesús la vida de una persona que oye, que la oye y obedece la palabra? Lo dice Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27 lo compara al hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Santiago dice, no seas simplemente oidor, sino hacedor. Porque si nada más oyes y no haces, no estás edificando tu casa en la roca. La estás edificando en la arena, aunque creas que está en la roca. Y cuando vengan las situaciones, las pruebas, las tormentas, etcétera, la van a derribar, porque no está donde tiene que estar. Si tú tienes cimentada tu vida en la roca, obedeces a Dios, tu fe está firme en Él, pase lo que pase, y por tanto nada la va a poder destruir. Vas a mantenerte firme. Ahora vamos a ver áreas de obediencia. Áreas de obediencia. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Dice, ¿qué debe ser enseñado a todo cristiano? ¿Qué le tienes que enseñar a todos los cristianos de los mandamientos de Cristo? Lo primero que le tenemos que enseñar a alguien es que tiene que guardar todo lo que Dios manda. ¿A dónde? En la Biblia. Y también le tienes que enseñar por qué tienes que ser obediente. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 está mandando a los hijos a todos los creyentes que obedezcan porque esto es agradable al Señor. Que se obedezcan los hijos con los padres. Porque la obediencia agrada al Señor. Efesios 5, 22, 24. Efesios 5, 22, 24. Luego les manda a las mujeres a que se sujeten a sus propios maridos. Ahí en esa que les dije. ¿Y por qué les manda eso? Porque el marido es cabeza de la mujer, dice. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 25, 32. Y luego Efesios 6, 5, 8. Efesios 6, 5, 8. Ahí le manda a los esclavos a que se sometan a quién, a que obedezcan a sus amos en la tierra. ¿Por qué? Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Estamos viendo, ya vemos ejemplos de desobediencia, ejemplos de obediencia, y por qué tú tienes que obedecer, siguiendo el ejemplo de obediencia de la Biblia, tanto de Jesús principalmente, y ahí estamos viendo unos ejemplos de por qué. Porque le agrada a Dios, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, la vamos a recibir del Señor. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 también manda otra obediencia, que es los cristianos a los líderes. Se tienen que sujetar, obedecer. ¿Y por qué? Pues ahí dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice que toda persona se tiene que someter ¿a quién? A las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque Dios estableció gobiernos y les dio autoridad. ¿Se dan cuenta cómo en todos los versículos que les di hay un mandato y hay un porqué? Pero siempre está principalmente ahí la persona de Dios, en todos los aspectos.
¿Y qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente? Primera de Pedro 3:1. ¿Qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente? Dice ahí: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. O sea que tu testimonio y tu conducta que adorne el evangelio, Dios lo puede utilizar para convencerlos de que ellos lleguen a Cristo y puedan alcanzar la salvación. Y luego también habla de los siervos, de los empleados a los empleadores, los siervos a sus amos. Primera de Pedro 2, 18, 19. Primera de Pedro 2, 18, 19. Recuerden, estamos hablando, el tema principal es la obediencia. Dice ahí: siervos, estén sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. O sea que no solamente manda a obedecer a los que lo sientas que lo merezcan, o porque te tratan bien, sino aún a los que son insoportables y a los que, pues, difíciles de sobrellevar. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia la obediencia ahora? Nuestra actitud hacia la obediencia. Bueno, lo primero es Isaías 64:6. ¿Se acuerdan que dice ahí que todas las obras son trapos de inmundicia? Debemos recordar que todas nuestras buenas obras, aparte de la fe, hablando de una fe sometida y una fe obediente, todas estas obras son trapos de inmundicia. O sea que obediencia sin fe genuina no beneficia absolutamente nada. Y ya lo he dicho, caes en ritualismos, caes en activismos, en legalismos, y se ve externamente se ve una obediencia, pero en tu corazón no hay fe. Son trapos de inmundicia, no sirven. Tu obediencia debe surgir de un corazón con una fe sincera hacia Dios. O sea que empieza de adentro hacia afuera, se manifiesta. Y Dios conoce las intenciones de los corazones, o sea que a Dios no lo podemos engañar. Porque si recordamos a Abraham, la base de su obediencia, ¿qué era? La fe. Hebreos 11:8. Mateo 21, 28, 32. Mateo 21, 28, 32. Ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hijos? ¿Cuál hijo tenía la mejor actitud? ¿Se acuerdan que hay uno que le dijeron, dijo que sí lo iba a hacer y nunca lo hizo? Y el otro que le dijeron, le dijo que no lo iba a hacer, sí lo hizo. ¿Quién tuvo ahí la mejor actitud? Pues el que lo hizo. Y luego Lucas 5, 4, 7. Estamos viendo ahora la actitud. ¿Con qué actitud obedeces? Lucas 5, 4, 7. No sé si les ha pasado que a veces están estudiando la Biblia y parece que es contraria a nuestro propio juicio.
O sea, como que tú como que no, como que va contrario a lo que tú por naturaleza crees o piensas y te confronta y como que es ahí un choque. ¿Qué debes de hacer? ¿Lo que dice tu juicio, tu propio juicio, tu propia sabiduría? ¿O lo que dice la Biblia? Pues debemos hacer lo que Él dice. Aunque yo no lo entienda, porque, por ejemplo, pues si alguien te agrede, tu juicio no te dice que perdones, ¿verdad? Tu propio juicio, tu propia justicia no te dice perdona, te dice desquítate. A rato te la aplicas también tú. Pues no, tenemos que someter nuestro cuerpo a servidumbre, como dice Pablo, y tenemos que hacer no lo que racionalizamos en nuestra mente, en nuestra sabiduría carnalmente, sino lo que dice Dios en la Biblia. Efesios 6:6. Efesios 6:6, ahí nos dice cómo te debes de ver con tu relación con Cristo, como tu esclavo, como sus esclavos. Así nos tenemos que ver. Y ahí también dice cómo debe de ser tu actitud cuando tú obedeces. La actitud es bien importante para que Dios acepte tu obra o tu ofrenda, lo que sea. ¿Con qué actitud lo estás haciendo? Tiene que ser una actitud de querer hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Se acuerdan de lo que escucharon el domingo con el pastor? De las personas que llevaron a la mujer adúltera y que decían que le castigara y que decían, pues, ¿dónde está el hombre? Porque tenían que haber llevado a los dos, no nada más a la mujer. Ellos habían hecho una trampa ahí. Y tal vez le habían puesto un 4, por decirlo así, a la mujer. Y entonces ellos no la llevaron porque ellos buscaran la justicia. Ellos llevaron primero porque querían tentar a Jesús. Y por eso Jesús los confrontó con su pecado, que era igual o peor que el de ella. Porque eran hipócritas, queriendo supuestamente hacer la voluntad de Dios, cuando no era su motivación, no era realmente eso era lo que querían. Detrás su corazón que era pecaminoso, no había nada bueno ahí. Por eso aquí vemos que tienes que hacer la voluntad de Dios con un corazón puro. Dice ahí el texto, Lucas 17:10. Lucas 17 dice, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se les ha ordenado, ¿qué tienes que decir? Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Cuando tú entiendes esto, estés haciendo lo que hagas en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, te lo tomen o no te lo tomen en cuenta, te lo agradezcan o no te lo agradezcan, no te va a importar. ¿Por qué? Porque tienes esta actitud. ¿De qué me van a agradecer o por qué me van a levantar en un pedestal? Pues soy un inútil, lo único que estoy haciendo es lo que debo de hacer. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra naturaleza, pues anhela un reconocimiento, ¿no? Ay, pues anhelas que te digan, ay, qué bonito, lo hiciste, o gracias, que te exalten a ti. No, que te digan, ¿de qué te agradezco? Pues lo único que hiciste es lo que tienes que hacer. Y entonces tú lo entiendes y vas a tener un enfoque bíblico y vas a dejar de sufrir. Porque todo eso, hacer lo contrario, te va a estresar, te va a hacer guardar rencor, andar en amargura y tu corazón va a andar mal. Porque el orgullo está sobresaliendo a todo lo que da. Ahora fíjese, regresando a Romanos 12:1, ahí dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Como les dije, lo primero que tienes que hacer es haberte entregado tú, eso ocurre en el momento de la salvación, donde tomas tu cruz y sigues a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y empieza a manifestarse realmente en tu vida con una actitud correcta. Y hemos visto también
que hay consecuencias en la desobediencia y, y aún la obediencia puede ser desobediencia, porque si nada más la estás haciendo externamente, sin un corazón agradecido o puro, con fe, pues aunque tú lo estés haciendo externamente, que era lo que hacían los fariseos, era pura hipocresía. Y aún así puede ser desobediencia. ¿Qué es lo que hace que sea obediencia? La motivación interna, porque de ahí brota todo. Y todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos de mejorar, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita. Tenemos que crecer en nuestra relación con Cristo. Tenemos que entender que la obediencia no es seguir una lista de qué hacer y qué no hacer. Eso no es obediencia, sino conocer y servir a Cristo de corazón. Conocer y servir a Cristo de corazón, esa es la verdadera obediencia. Porque puedes estar haciendo una lista de cosas que manda la Biblia, pero sin conocer a Cristo, ni servirlo de corazón a Él. Pura hipocresía, pura apariencia. Y es importante saber cuál es la obediencia motivada por una fe genuina. Somos esclavos de Cristo y somos llamados a obedecerlo, a someternos a Él. Y eso va a hacer que tengas una señal de verdadera salvación. Tú mismo te vas a dar cuenta. Todo esto que hemos estado viendo nos va a ayudar mucho a entender la obediencia de corazón. Porque la obediencia, fluyendo de un corazón agradecido, es el tema principal aquí que hemos estado viendo aquí. Tu amor hacia Cristo debe de ser la base de tu disposición a negarte a ti mismo y seguir a Cristo. O sea, el amor a Cristo es donde se tiene que desprender toda tu obediencia. Tu amor por Dios, entonces debe ser reflejado en tu obediencia a la palabra de Dios. Tu amor por Dios. Por eso la Biblia dice, hacer todo como para el Señor. Eso también está en Efesios 6:6. Debes tener un corazón agradecido que se deleita en Dios y en las Escrituras. Un corazón agradecido es aquel que se deleita en Dios y que se deleita en las Escrituras. Si tú en algún momento crees que obedeces a Dios para ganar un favor o para que te haga pues que te conteste algo, una petición que estás pidiendo, y crees que al obedecerle le estás haciendo el favor y él te va a hacer un favor para regresarte el favor de tu obediencia, o si lo haces como ayuda para salvación, eso no es obediencia verdadera. Y eso es muy peligroso, hacer tu obediencia sea así. La obediencia debe de fluir del corazón. Un corazón agradecido y un corazón lleno de amor por Dios. Sabemos que tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Ya no estamos sujetos al antiguo pacto, porque en el antiguo pacto la ley era primordialmente externa, ¿verdad? La ley era externa. Muchos de los judíos cuando llevaban sacrificios, pues ya era todo externo y él ya los aborrecía a Dios. Ya no quería, porque ellos lo estaban haciendo sin fe.
Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Entonces aquí ya en el nuevo pacto la ley no es externa, sino interna. Nosotros somos libres de la esclavitud de la ley y somos hechos esclavos de Dios. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Somos libertados para servir a Dios con amor y regocijo. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Entonces fíjense, tenemos que servir a Dios con amor y con regocijo. Cada que tú obedezcas algo tiene que hacer con ese sentir, amor y regocijo. Si sientes otra cosa, no es obediencia. Tiene que ser amor y regocijo y no también bajo una compulsión, un compromiso para quedar bien. El amor resume la motivación del cristiano. Amor igual a obediencia. Con amor y con regocijo. Mateo 22, 37, 40. Mateo 22, 37, 40. Entonces entendemos que el llamado a obedecer comienza con un llamado a obediencia como respuesta. Si amas a Dios, pues esa va a ser tu llamado a obedecerlo. Ahí pruebas tu amor. Ya saben lo que significa amar a Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37, 40. Mateo 22, 37, 40. Te deleitas en Dios y amarle. Eso es obediencia, fíjense. Deleitarte en Dios y amarlo. Eso es obediencia. Porque de ahí debe de partir toda tu obediencia. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Romanos 12:1, ya lo vimos. Que nos exhorta a que ofrezcamos nuestras vidas a Dios. Nada más que hay que tener cuidado porque cuando decimos negarse a sí mismo, la cuestión de obediencia puede fácilmente girar hacia el legalismo y hacia el fariseísmo. Por eso es importante entender todo esto que acabamos de ver. Porque en vez de hacer una lista de qué hacer y qué no hacer, tenemos que enfatizar que el cristiano necesita dar su corazón a Dios. Lo primero que tienes que hacer es buscar dar tu corazón a Dios y buscar las cosas de arriba. Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. Porque si no has dado tu corazón a Dios, no amas a Dios porque Él te amó primero, no andas buscando las cosas de arriba, puedes caer en legalismo y puedes caer en fariseísmo nada más. Y eso es lo único que estás haciendo en tu obediencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el llamado a la obediencia siempre expone nuestras deficiencias, ¿verdad? Siempre vas a exponer nuestras deficiencias. Y una de las principales formas que estimulan la obediencia es que tenemos que tomar nuestros pensamientos cautivos. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos. Primera de Pedro 1:15, 16. ¿A dónde tienes que llevar tus pensamientos cautivos? A Cristo, a la santidad, a las cosas que son nobles, puras y buenas, como dice Filipenses 4:8. Si llevas tus pensamientos cautivos a las cosas eternas, eso te va a estimular más a la obediencia genuina. Y esto es lo que la Biblia quiere decir cuando nos ordena
a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Colosenses 3, 1, 2. ¿Por qué te dice eso? Porque él sabe que si tu mirada está puesta en las cosas de arriba, pues tu obediencia va a ser más fácil y va a ser de acuerdo a una motivación correcta. Tenemos que orar y eso nos va a ayudar a estar más cerca de Dios. Y mientras más aprendemos de Él en la palabra de Dios, más lo vamos a amar y más lo vamos a obedecer. Sabemos que tarde que temprano vamos a fallar porque es una lucha, ¿no? Y vamos a fallar. Todos nosotros fallaremos en nuestra obediencia a Dios, todos. No hay ninguno de aquí que pueda decir, no, yo sí estoy cumpliendo al pie de la letra mi obediencia. Santiago 3:2. Santiago 3:2, todos podemos fallar. Y Pablo conocía la lucha, ¿se acuerdan? Romanos 7. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero eso hago. Estaba en la lucha. Pero así como Pablo, nosotros debemos perseguir la obediencia negándonos a nosotros mismos y ofreciendo nuestra vida a Dios. Romanos 12:1, como ya se lo he dicho varias veces este texto. Lucas 9:32. Y la obediencia marca, como podemos ver, tu obediencia va a marcar un verdadero creyente. El amor de una persona por Dios, si tú amas a Dios, es seña de que eres salvo. Pero ya vimos cómo se demuestra tu amor. Primera de Juan 2:5. Ya sabemos lo que significa conocer a Cristo, someterte y obedecerle. Conoces a Cristo, lo amas y obedeces su palabra. Y todo eso está relacionado cuando realmente lo conoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. La verdadera fe, la fe salvadora, es todo de ti. Tiene que ser tu mente, tus emociones, tu voluntad, abrazando todo de Él, como tu Salvador, tu defensor, tu proveedor, tu sustentador, tu consejero y tu Señor Dios. Y todos aquellos que tenemos una fe como esta, realmente vamos a poder decir que amamos a Cristo. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Entonces tu obediencia debe de fluir por tu amor a Cristo. ¿Y por qué obedeces? Tienes que obedecer porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Porque quieres, porque te deleitas en eso, no porque tienes que hacerlo. Una suposición detrás de nuestro enfoque hacia la obediencia tiene que ver con la mentira de que es posible desobedecer sin recibir consecuencias. ¿Por qué quienes creen que puedes desobedecer y que no vas a tener ninguna consecuencia? Vas a tener consecuencias. Gran parte de nuestra cultura hoy día representa un enfoque concertado a practicar estilos de vida que niegan la realidad de las consecuencias. Las personas están genuinamente sorprendidas cuando su conducta produce las obvias enfermedades. Su conducta produce enfermedades, pobreza y tragedias que resultan de sus acciones peligrosas. Y luego terminamos creyendo que podemos no solo tomar cualquier decisión que deseemos, sino también llegamos a pensar y a creer que cualquier resultado, que podemos nosotros determinar cualquier resultado que nos agrade. O sea, yo tomo mis decisiones y yo tomo mis propios resultados. Yo estoy en control de eso. Pero eso no es así. Siempre va a haber consecuencias a la desobediencia. Si uno es obediente, Dios promete bendición. Si eres desobediente, va a haber consecuencias.
a tu pecado. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando la obediencia es difícil? Porque a veces no es fácil obedecer a Dios. ¿Pero qué espera? Pues que obedezcas de todas formas. Ese fue el ejemplo de Abraham, ¿no? Poco que fue bien fácil ofrecer a su hijo. Y no se le complicó. Sin embargo, dijo, pues yo lo obedezco. En estas relaciones a veces encajamos en el papel de la persona a quien se debe obedecer. Pueden ser tus padres, pueden ser tus esposos, pueden ser tus jefes, puede ser a Jesús, o bueno, los hombres. Está Dios, Jesús, la esposa, el hombre, la esposa y los hijos, ¿no? En ese orden está el diseño. Todos tenemos a alguien a quien sujetarnos, a quien obedecer. Y todo eso nos ayuda a recordar que somos similarmente responsables ante Dios por cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros, dependiendo en qué posición estés. Ya estamos casi terminando el estudio. Podemos poner tropiezo ante los que son responsables ante Dios de obedecernos. Por ejemplo, ¿cómo pueden los padres dificultar la obediencia de sus hijos? Los padres pueden dificultar la obediencia a sus hijos. Colosenses 3:21. Y hay que tener cuidado de eso. Y también los esposos podemos dificultar la obediencia de nuestras esposas. Y así. Salmo 48. Ahí dice que todo cristiano debe desear obedecer a Dios. O sea que debemos querer someternos al señorío de Cristo, viéndonos a nosotros mismos como esclavos obedientes de Cristo. Efesios 6:6. Hay que examinar nuestras vidas para ver las áreas en las cuales somos desobedientes. Tenemos que arrepentirnos para conformar nuestra vida a lo que las escrituras nos están ordenando constantemente. Tenemos que andar en santidad. Primera de Pedro 1:15-16. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15-16. Efesios 5:17. Dice así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Dios es soberano y tiene un propósito para toda su creación. Él tiene un plan o voluntad para cada uno de nosotros, aunque frecuentemente hacemos su voluntad más difícil de responder de la que realmente es. O sea, nosotros mismos, el problema no es Dios, sino nosotros. Hacemos que su voluntad sea más difícil para nosotros responderla por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por otras cosas que nos impiden obedecer de una forma como debiéramos. Y aquí el siguiente estudio vamos a ver la voluntad de Dios. Vamos a cambiar de tema, ya terminamos la obediencia y entramos con el último tema que ya sería la voluntad de Dios. Si Dios nos lo permite, lo veremos en el siguiente estudio. La voluntad de Dios. Y vamos a orar. Padre, te agradecemos, le damos gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de recordar la obediencia. Y como siempre empezando pidiendo perdón, porque sí, muchas veces nos complicamos solitos. Buscamos hacer nuestra voluntad. Buscamos que se haga pues por encima de la tuya. Se nos olvida que tu voluntad es perfecta y tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. Perdónanos porque a veces no sabemos pedir. Pedimos egoístamente y por eso no obedecemos como deberíamos de obedecer. Nosotros mismos nos complicamos las cosas. Perdónanos por favor y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría de aquí en adelante para que realmente nuestra obediencia se desprenda de un corazón motivado por el amor hacia ti, por el amor a tu palabra
y siempre como los ejemplos que vimos de obediencia, lo podamos hacer con gozo, con alegría, aunque a veces las circunstancias pues no estén a nuestro favor, o las personas no nos traten como quisiéramos, pero que siempre recordemos, hay que obedecer. Aún a pesar de nosotros mismos, siempre buscar la obediencia y líbranos de andar en legalismos, en fariseísmos, y que no nos demos cuenta de eso. Que siempre nuestra obediencia esté motivada por un corazón lleno de gratitud, de amor hacia ti, y lo mostremos en humildad y en sometimiento a tu palabra, y de esta manera pues podamos glorificar tu nombre, que eso es lo más importante de todo. Que no seamos oidores sino hacedores de tu palabra. Gracias por darnos esa oportunidad y ese privilegio de estar expuestos y recordarnos todo esto tan importante que a veces se nos olvida. Gracias porque tu palabra nos redarguye y siempre nos confronta. Que cada día crezcamos más en todo esto y en este sentir sigamos orando por nuestros hermanos enfermos y nuestras hermanas enfermas que vayan a la palabra y van a encontrar lo que necesitan. Y sobre todo que nos estemos examinando continuamente para saber si estamos caminando bien o andamos mal, que tú nos examines y nos pruebes y que en el poder de tu Espíritu Santo podamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos inmediatamente y seguir caminando en santidad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.